Five Nights at Freddy's es una exitosa franquicia de videojuegos, del que siempre se esperó una película. Y es que las sospechas empezaron desde 2017 y no se tenían noticias, pero hoy sabemos que su producción está por empezar y apunta para hacer una muy buena película basada en este videojuego, ya que tenemos la participación directa de su creador. Por eso, en este video les traemos todos los datos y curiosidades que sabemos hasta el momento de la nueva película. ¿Cuál será su trama? Será como una noche en el museo. Y es que para esta versión de cine se van a ir más por el lado del juego original, pero con algunos cambios en la trama. Y es que no quieren que se repita exactamente la misma historia del juego, porque si no, así que chiste. Igual, veremos a un guardia de seguridad, el cual no es ninguno que ya hayamos conocido, que va a trabajar en el turno nocturno de Freddy Fazbear Pizza, que igual sigue siendo una pizzería para niños que se parece al Chuck E. Cheese. Y por la noche, los animatrónicos de este restaurante van a cobrar vida e intentarán matar a cualquiera que se les cruce para meterlos en un traje de animatrónico. Se dice que el guardia igualmente va a recibir la ayuda del anterior vigilante para derrotar a los animatrónicos. Ahora mismo se le conoce como Fungi, y es que el papel de este misterioso personaje puede ser tan relevante como lo fue en los juegos. Y con toda esta inspiración, de seguro tendremos una historia tan buena como la de los juegos, porque el guionista de esta película es el mismísimo Scott Cawthon, el creador de Five Nights at Freddy's, que aunque no tenga experiencia como guionista de películas, esperemos que tenga una guía para que sepa trabajar bien con el guión. Y pues, qué mejor que el creador del juego para hacer el guión de la película. Además, tendrá la ayuda de otro gran guionista, como lo es Seth Cutback, que tiene poca experiencia, pero mucho talento. Y con eso, esperemos que tenga una buena adaptación al cine, algo que ya no es imposible de lograr, porque ya lo vimos con Sonic y Pokémon. Sostén mi gorra. Voy a calentar este lugar. ¿Cuándo va a salir? Tenemos confirmadísimo que la producción va a empezar para febrero del 2023 y se creía que en este año la íbamos a ver, pero no parece ser el caso. ¿Cómo que no? Pero los fans tienen una sospecha de que saldrá el 9 de agosto del 2024, porque ese día será el aniversario de 10 años del primer juego que salió. La persona que nos confirmó el inicio de la producción fue Jason Blum, un productor que parece tener mucho trabajo para este año. Y es que acabamos de ver Megan, en donde fue productor y participó un montón en darnos información de la película y un bonito cosplay de Megan para la premiere. Está horrible. Jason Blum junto a su productora Blumhouse se está encargando de producir la película y sí que están interesados, ya que el mismo Scott confirmó que desde 2017 estaban interesados, lo que significa que llevan 5 años esperando. Y es que por esos tiempos Scott hablaba sobre el guión y compartía algunos borradores en los que estaba trabajando. Asumiendo que ese borrador se mantuvo hasta el final, lo que es muy poco probable, tal vez tengamos a Bonnie o Springtrap confirmados para esta película. Si tenemos a Scott como guionista y a Blum como productor, ¿quién va a dirigir? Es la directora Emma Tammy, que probablemente no reconozca su nombre porque se ha mantenido en el terror independiente y también trabajó para Blumhouse en una serie de terror que hacen para Hulu. Tal vez sea el punto más débil de la película y no es por desconfiar de Emma, pero es que hasta ella está muy nerviosa por ser el primer proyecto grande. Pero si Scott confía, nosotros también. A ver qué sale. Él ya se reunió con Emma y está convencidísimo de que hará algo muy bueno para la saga y dijo que hasta cree que Emma entiende bien a la franquicia, así que entendemos que la puso a jugar todos los juegos del primero al último para que entienda bien cómo asustarnos y sacarnos de nuestro asiento. Literalmente, eso dijo Scott. Todos habían perdido la esperanza de que saliera, y es que no habían dado ninguna noticia sobre la película. Blumhouse seguía sacando y sacando películas que tuvieron bastante éxito, como The Black Phone o Halloween, pero de Five Nights at Freddy's no había nada, hasta que Blum en 2021 confirmó por un tweet que la película sí se estaba haciendo y que no se preocuparan. No va a ser la primera película inspirada en Five Nights at Freddy's,
porque en 2021 ya tuvimos Willy's Wonderland, que tiene una trama bien parecida a los juegos, donde un conserje es engañado para trabajar en un lugar con animatrónicos poseídos que buscan matarlo. Y es que aquí el plus es que teníamos a Nicolas Cage como protagonista. No tendremos a Cage, pero sí tenemos a otros actores que ya tenemos bien conocidos y confirmados para esta película. En el protagonista tendremos a Josh Hutcherson, que vimos desde Satura, y casi todo el mundo lo reconocerá por su papel como Pita en los Juegos del Hambre. Y no es la primera vez que este muchacho se mete en el terror. Sí ha estado, pero en el terror independiente, de ese que suele ser más bizarro, por lo que no es raro hallarlo aquí. Otro actor que aparece con el personaje de William Afton es Matthew Lillard, que tiene un largo historial en películas que tienen que ver con el terror, desde Scooby-Doo hasta Scream, y que sí tiene cara de cabroncete, por lo que seguramente tocó madera. Será uno de los mejores papeles de la película. Tenemos otro personaje oficialmente confirmado, y ese es Abby, que tiene a la actriz Piper Rubio. Y aunque en el juego tiene su versión animatrónica, aquí tenemos a una actriz de carne y hueso, que físicamente se parece a Abby en su versión humana, así que quién sabe cómo la veamos. Hay un personaje sin confirmar que tiene Mary Stuart Masterson, que solo aparece con el nombre de mujer villana, pero por su aspecto, muchos teorizan que puede ser Vanessa del último juego de Five Nights at Freddy's, que toma más peso al ver que Bunny, el alter ego de Vanessa, aparece en el tráiler. Si bien los actores son los que ponen las caras a las películas, en Five Nights at Freddy's las verdaderas estrellas son los animatrónicos, y probablemente muchos tengan ese miedo de que se vean muy mal. Esto tiene toda la pinta de Five Nights at Freddy's, y quien piense lo contrario, lo espero para darnos un tiro. La serie se está grabando en Luisiana, algo nuevo, pues toda la trama de los juegos pasa en Utah, oficialmente. Pero como dijimos, esta historia será nueva y un poco refrescante, así que tal vez tengamos algo más tenebroso. ¿Y ustedes sabían sobre esta película? ¿Qué esperan de ella? Dejen sus respuestas en los comentarios. Hey kids, you know what time it is? Firefighters from 3 different city departments have been called out to combat and to threaten other businesses in the area. Initial reports from first responders.